Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos hoy con Guido Arditi. Hola, Guido. Hola, ¿cómo estás? Bien, hace unos días estuvimos haciendo un vivo a través de Instagram con una colega acerca de las redes sociales, pero hoy me interesaba hablar no con otro colega, sí, sino con alguien desde la filosofía para que nos pueda dar su opinión y desde su visión compartir algunas ideas de esto de las redes sociales que ocupan toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, totalmente, totalmente y cada vez más. O sea, hoy por hoy tenemos redes sociales para todo, para conseguir pareja, para entrar en contacto con nuestros amigos y amigas, para conseguir laburo, para todo, absolutamente. Para comprar, para vender. Ahora, también el acceso de lo fácil, también en algunas cosas se hace difícil, ¿no? Porque trae sus propias complejidades. Parece que de alguna manera el malestar muta, pero persiste de otra manera, y tenemos ahora otras cuestiones, como esto de me clavó el visto, ¿no? Va mutando la manera que nos vinculamos, pero el malestar persiste ahora de otra manera, una manera más digital. Sí, bueno, ahí justo diste en la tecla. Puntualmente el visto, o sea, la certificación de que la otra persona recibió tu mensaje, lo implementaron en las redes, o sea, existe en Facebook, en WhatsApp, etcétera, justamente para aumentar el uso de los usuarios de estas aplicaciones. Justamente porque la mentalidad detrás era, si yo sé que vos sabés que vi tu mensaje, voy a estar más compelido, más obligado a responderlo. Y entonces eso generaba como para ellos una reactivación, digamos, positiva en el sentido de generar que todos usemos más las redes todo el tiempo, ¿no? Y justamente con respecto a este tema, yo hoy quería hablar un poquito de Nir Eyal. Nir Eyal es un autor graduado de Stanford, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, donde ahora es profesor. Él es israelí de nacimiento. Y él tiene como toda esta teoría que dice que hoy por hoy tenemos productos que forman hábitos, ¿no? Y que estos productos lo que hacen es, en cierta medida, modificar nuestro comportamiento. Él habla puntualmente de las redes sociales, ¿no? Él habla de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Y él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que los hace tan pegajosos, ¿no? Que los usemos y los chequeemos una y otra vez, ¿no? Y él lo que dice es que están hechos para formar hábitos, ¿no? Justamente, pero que no son así por casualidad. Que no es una coincidencia que sean así, sino que fueron deliberadamente producidos para, como te decía con el ejemplo del visto, por ejemplo, para mantenernos enganchados, ¿no? Eh, Justamente quienes fabrican estos productos, según Nir Eyal, lo hacen utilizando la misma psicología que es la que se utiliza para las maquinitas de casino, ¿no? Para las famosas tragamonedas. Justamente porque sucede que, según nuestra psicología, ¿no? Aquello que es desconocido, novedoso, misterioso, nos genera una excitación, nos genera biológicamente, químicamente, nos genera la producción de dopamina, y entonces como que terminan funcionando como las famosas campanitas de Pavlov, ¿no? Las redes sociales y al ver que tenemos notificaciones generan como esta excitación y esta Eso rojito ansiedad. ahí que nos molesta de que llegó una notificación y la tenemos que leer, en lo inmediato. Totalmente, totalmente, y ni siquiera, incluso el color rojo es deliberado. O sea, que las notificaciones sean de color rojo y no de otro color, es también deliberado, ¿no? Es parte de este esquema, de este gran esquema que hay detrás de la producción de las redes sociales, ¿no? Y él lo que hace es señalar un par de cuestiones que tienen las redes sociales en este respecto, y él lo que dice es que, por ejemplo, eso que decías vos, ¿no? En cierta medida generan un sentimiento de control, de satisfacción, de estar al día. Justamente es como esta cosa, ¿no? De haber leído todos los mails, de haber respondido todos los mensajes, y da un cierto sentido de empoderamiento que él dice, bueno, es una de las claves de nuestra psicología, es una de las cosas que necesitamos para sentirnos plenos, para sentirnos conformes, satisfechos, ¿no? Otra cuestión que dice este autor es algo vinculado con el historial. Él dice que los bienes materiales que tenemos, lo que tienen es que tienden a depreciarse. O sea,
cuanto más lo uso, o sea, cuanto más viejo es y más uso tiene, va cayendo y cayendo su valor, ¿no? Pero con estos productos lo que sucede es lo contrario. En algún punto lo que sucede es que el valor que les atribuimos aumenta con el uso. Esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en Facebook, ¿no? A mí me pasa todos los días casi, que entro a Facebook, o que ni entro, pero me llega una notificación en la que me pone todos los recuerdos. Entonces me dice, por ejemplo, un día como hoy, me diría el 23 de septiembre del 2008, vos etiquetabas esta fotito, ponías esta cosita, y eso va generando como esta cuestión del historial, esta cuestión de la trayectoria que tengo dentro de esta aplicación, ¿no? Bueno, de hecho, le ponen ese nombre, ¿no? Biografía. De alguna manera uno siente que la historia de uno está ahí con fotos a lo diario íntimo o, bueno, diario público. Claro, no, totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, en mucha medida lo usamos así, lo usamos de esa manera. Incluso uno Eh, muriendo, ¿no? Deja el lugar donde se sigue posteando a aquellas personas que ya no están. sí, sí, eso es tremendo, sí, sí. Bueno, en un principio eso generaba muchísimo rechazo, era como que era mal visto, era como una forma de, digamos, de llorar a quienes ya no están o lo que fuere, como que estaba considerado medio una banalización del duelo, pero con los años se ha ido normalizando y cada vez más sí, es cierto que y cuando hay el aniversario, a veces en los cumpleaños de la persona o en el aniversario del fallecimiento, hay de vuelta como un revival y la gente postea y pone cosas. Y de hecho el muro mismo dice, ya no dice por el nombre de la persona, sino que dice en memoria de la persona en cuestión. O sea que las redes sociales pueden mutar algo tan cultural como los rituales de velorios y demás, ¿no? Es que es lo que decíamos en un comienzo, ¿no? Si usamos las redes para conseguir parejas, si las usamos para conseguir laburo, si las usamos para estar en contacto con nuestros amigos, las usamos inclusive para comprar y vender, las usamos para alquilar un hotel o, bueno, mejor dicho, una casa, un apartamento cuando vamos a viajar. Entonces, ¿por qué no se van a meter también en el modo en que lloramos a quienes ya no están, ¿no? Ahora, Guido, volviendo a esto de lo adictivo que vos decías, ¿no? Mm. Porque traes como que, bueno, hay todo un estudio detrás, un montón de profesionales que están tratando Ujú. de, con cuestiones de marketing y de estudio de mercado, hacer esto adictivo. Ahora, yo abro la pregunta y digo, esto adictivo, que bueno, convengamos a ver, para hablar un poco más específico. La adicción, esto que vos decís de tragamonedas, de lo que genera esa satisfacción de lo inmediato y demás, es también una adicción a la distracción, ¿no? Porque parece que las redes sociales hoy ocupan ese lugar como de cigarrillo digital, donde no nos encontramos frente al vacío de no hacer nada, ¿no? Cuando nos quedamos con ese vacío, enseguida agarramos el celular. Pero de todas maneras, insisto con esto que hay que ver igual en lo particular qué es lo que pasa, porque hay algo que se genera detrás del mercado, que se insiste con buscar esa adicción, pero no todo nos afecta de la misma manera. Hay algunos que viven pendientes del teléfono, que no pueden estar sin, hay otros que la verdad que no, que lo utilizan como una herramienta. Entonces me parece que tanto el celular o las redes como otras conductas o sustancias, va a depender no tanto del objeto, sino del sujeto, y de la relación adictiva o no que establezca con él. Sí, claro, claro, digamos, cae de maduro, digamos, a ver, uno podría decir el cigarrillo es adictivo, y bueno, lo es, sin embargo, bueno, no todos fumamos, o no todos los que tal vez consumen tabaco sean adictos al tabaco, pero es cierto que hay una intención detrás, y es cierto que en algún punto son un tipo de herramienta, como lo llamaste vos recién, que tiene ciertas particularidades, digamos, porque la herramienta, lo propio de la herramienta es como en algún punto, como lo que decía Heidegger, que es un filósofo del siglo pasado, es en cierta medida la disposición, digamos, el estar como en una espera constante al propio deseo, a la propia utilización. Pero el celular
va un poquito más allá. En mi opinión, el celular y en particular las redes van un paso más allá porque lo que hacen es convocarte constantemente. O sea, no sé, no sabría cómo poner una analogía, pero sería algo así como imaginar un televisor que cuando vos pasás cerca de ese televisor se prendiera y te dijera, che, ojo que ahora va a empezar este programa, cuidado, no te lo pierdas. El televisor no hace eso todavía, afortunadamente, pero el celular sí hace eso, todo el tiempo. Mirá, si querés te sigo diciendo un poco cuáles son las cosas de las que se agarran, ¿no? De las cuestiones psicológicas. Bueno, esto que te decía del historial es como que, ¿no? Incluso se aplica para todo otro tipo de redes, se aplica para Instagram. Justamente en Instagram es la cantidad de seguidores, ¿no? La cantidad de gente que me sigue, hace que, bueno, todo este trabajo, todo este esfuerzo que yo hice para llegar a este lugar en Instagram, bueno, no lo puedo tirar por la borda. Entonces, eso hace como que se continúe, claro, con esto, ¿no? Justamente, una vez que alguien invirtió tanto valor, tanto tiempo en estas plataformas, se hace difícil abandonarlas. Y justamente esto es otra cuestión como psicológica básica, ¿no? Que cuanto más tiempo, esfuerzo, trabajo ponemos en algo, tanto más probable es que lo valoremos, ¿no? Como yo decía, se aplica a Airbnb, justamente, o a Mercado Libre, ¿no? Cuanto mejor reputación tengo como usuario, es como que después no quiero, digamos, tirar eso por la borda, quiero mantenerlo, etcétera, ¿no? Otra cuestión más es, nos hacen sentir valorados, que esta también otra cuestión básica de nuestra psicología que necesitamos para sentirnos plenos y satisfechos, justamente con, bueno, para empezar, ¿no? Número uno, el like. Nos hace sentir valorados, influyentes, lo que fuere, ¿no? Pero todavía hay una cuestión como mucho más perversa de fondo, porque, por ejemplo, en Facebook, con el sistema de reconocimiento facial, directamente a veces te etiqueta a tus amigos, o directamente los etiqueta a todos y simplemente te pregunta, bueno, ¿querés etiquetarlos? Si vos pones OK y ya está. O, ¿viste? Pones OK y etiqueta a todos directamente. En LinkedIn, a mí me pasa, bueno, pasa todo el tiempo, ¿no? Que directamente te linkea a todos tus amigos de Facebook y te dice, bueno, ¿querés agregar a estos 500 tipos? Y la mayoría de la gente pone, dale, ponele que sí. Y de vuelta, ¿no? Uno piensa, mirá, me agregó, pero en realidad vos te agregó una máquina, ¿no? ¿Qué mundo social, podríamos decir, que se maneja a través de las redes sí o sí, ¿no? Uno para pertenecer a ese mundo social tiene que pertenecer a las redes y si no queda excluido, queda por fuera. Sí, es cierto. Antes que podamos tener todavía la opción de elegir, ¿no? De pertenecer o no pertenecer a ese sistema, porque a veces nos sentimos que elegimos, pero elegimos dentro de lo que se nos ofrece en realidad. Y bueno, sí, ya lo decía Fernando Pessoa, siempre hacemos una libre elección de lo necesario. O sea, sí, no se puede escapar de eso. Bueno, y la otra cuestión de lo que yo quería hablar, de cómo esto se une con nuestra psicología y con nuestra fisiología también, si se quiere, yo quería hablar un poco de la dopamina, esta hormona, ¿no? Que yo había mencionado, que tiene que ver con la anticipación, ¿no? Y lo que hace es estimularnos con la expectativa de una recompensa, pero siempre esa expectativa es superior a la recompensa en sí. Justamente porque la recompensa rara vez es tan grata como anticipaba el deseo en un principio, ¿no? O sea, tengas lo que tengas, la dopamina siempre quiere más. Y en este sentido yo quería hablar un poco de una especie de nueva moda que se está dando en Silicon Valley, que se llama justamente el ayuno de dopamina. Y quería traer un par de datos como para que pensemos también un poco lo que está pasando y quiénes están detrás y qué piensan quienes están detrás, ¿no? De todo esto. Steve Jobs no dejaba que sus hijos usaran el iPad. La hija de Bill Gates no tuvo celular hasta sus 14 años. El propio Bill Gates, al día de hoy, hace lo que él llama las Think Week, que sería como una semana del pensamiento, en las que la hace 2 veces al año por una semana, en las que se retira a una cabaña con comida, libros,
cuadernos para anotar sus ideas, y absolutamente libre de pantallas de cualquier tipo. Esto lo hace durante 2 semanas separadas todos los años. Y justamente, ¿no? Esto es raro, ¿no? Esta cuestión que vos decías de la adicción. Justamente parece como los narcotraficantes, ¿no? No consumen lo que venden, justamente porque saben los peligros que tienen, ¿no? Justamente porque, digamos, esto que yo decía, estos productos lo que hacen es secuestrar nuestro sistema de recompensa y atrapan nuestra atención y la dirigen a sus productos, nada más. Estimulando justamente nuestra dopamina en pos de recompensas que son vacías, o sea, recompensas virtuales, ¿no? No mucho más que eso. Bueno, y este ayuno de dopamina que está tan de moda en Silicon Valley consiste en solo tomar agua, agua y jugos, pero nada de alcohol o bebidas con altos niveles de azúcar, no mirar TV, apagar el celular, no atender el teléfono, no tener sexo, no escuchar música y no hablar con nadie. Lo que buscan con todo esto, en algún punto, es reducir el placer al máximo y buscando activamente el aburrimiento, aunque parezca mentira, ¿no? Aunque parezca tan pecaminoso, ¿no? a nuestras mentes posmodernas. Lo que buscan justamente es un control de estímulos porque saben que vivimos sobresaturados. Y creamos resistencia. O sea, es como cuando uno está acostumbrado a comer con sal, ¿no? O sea, después, cuanto más sal le pones, más sal necesitas y etcétera, ¿no? Entonces lo que hacen, justamente para resetear su cabeza, es esto del ayuno de dopamina, ¿no? Y bueno, lo que sí pueden hacer durante estos retiros, ¿no? Es realizar otro tipo de actividades, pero que supongan un esfuerzo y que no produzcan un placer inmediato. O sea, puede ser leer, puede ser practicar un instrumento musical, puede ser limpiar y ordenar la casa, ¿no? Pero que no requieran un placer inmediato como generalmente nos proveen las pantallas en general, ¿no? La teoría detrás de todo esto, quiero aclarar que esto no está científicamente probado, pero sí es cierto que se practica y mucho, no solo en Silicon Valley, sino que ya tiene bastantes adeptos por Europa también. Lo que se busca es justamente reducir la cantidad de dopamina en el cerebro, y lo que se cree es que después del ayuno, cuando volvemos a involucrarnos, ¿no?, con estos estímulos cotidianos, resultan más atractivos y somos capaces de disfrutarlos más. Y bueno, en algún punto a mí, esto me parece una idea nueva, ¿no? Como en algún punto a mí me resultaba tan parecida a la filosofía del Shabbat. Digamos, yo vengo de familia judía y me parece muy parecido al Shabbat. Digamos, en el Shabbat, el sábado es el día sagrado del judaísmo, o sea, no se puede usar electricidad en absoluto, obviamente ningún tipo de pantallas, pero ni siquiera luz eléctrica. No se puede trabajar. Y es un día, bueno, no se puede usar obviamente automóviles de ningún tipo, ni siquiera viajar en un colectivo, no se puede usar plata, no se puede tocar dinero. O sea, la filosofía de fondo es realmente muy parecida, digo, y esto, digamos, el judaísmo lo viene haciendo hace casi 7.000 años, ¿no? O sea, a mí me resultaba en ese sentido, digo, bueno, que esto que parece tan nuevo, al final parece que en realidad también lo podemos encontrar en otros lugares, ¿no? Y bueno, yo quería cerrar con un par de frases de Séneca, que era un filósofo, ¿no? Y él tiene estas 2 frases que a mí me parecen muy buenas y me parece que vienen muy a cuento de lo que estamos hablando. Dice, todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Y la otra es, reserva de vez en cuando unos días durante los cuales te contentarás con la comida más simple y la ropa más austera. Luego te preguntarás, ¿es esto lo que tanto temía? Así que me parece que es un poco, ¿no?, lo que
lo que, de vuelta, ¿no? Retomo lo que este concepto de la gratitud, que ahora está como tan de moda o tan vigente, ¿no? Y a la vez es un poco lo que, en cierta medida, pregona este ayuno de endorfinas, que, bueno, que vemos que hace Séneca es más o menos del tiempo del Imperio Romano, o sea, desde aquel entonces, básicamente estaban pregonando cuestiones que tenían detrás una filosofía parecida. Bueno, tal cual, como vos decís, esto está en muchísimas filosofías, en distintas religiones, en el budismo, en todo lo oriental. Hay también quienes durante 7 semanas trabajan y la octava semana no. Hay desde diferentes visiones esta necesidad, ¿no? de esta abstinencia de estímulos. Ahora, pensándolo un poco psicoanalíticamente, estos conceptos que traías, ¿no? de adicción, de abstinencia, de deseo, y una cosa es el placer y otro es el goce, ¿no? Esto que traía, lo pueden buscar en Lacan, de la diferencia entre deseo y goce, porque en ambos hay una satisfacción, ¿no? Uno es una satisfacción placentera, que es el deseo, y el goce tiene que ver con una satisfacción destructiva. Entonces, para que se genere el deseo, esto que vos traías, que es diferente a esa satisfacción inmediata que dan las redes, el deseo es algo un poco más profundo, que justamente el fin de un análisis, que uno puede articular algo de su deseo ahí, y el deseo se genera a partir del vacío, dice Lacan. Entonces ese es el vacío, ese aburrimiento, esa abstinencia, lo que nos encuentra un poco con nosotros, con quiénes somos, con qué queremos, con una pregunta, y no con esto de lo inmediato, ese cigarrillo digital que decíamos, ¿no? Yo creo sinceramente que las redes sociales no generan patología per se, es decir, no es que una estructura subjetiva cambia, neurosis, psicosis, por las redes sociales. Sí creo que hay algo que es para pensarlo más profundamente desde la psicología, desde el psicoanálisis, que es este bajísimo nivel de frustración que generan, esa capacidad de espera cero, ¿no? De lo inmediato, donde claro que cualquier exceso que vivimos de manera muy primaria nos puede acercar a lo adictivo, ¿no? Porque como decíamos antes, lo adictivo no es algo universal, es adictivo para algunas personas y no tanto para otras, y eso va a depender de algo que se gesta de manera muy primaria justamente con estas vivencias de grandes montos de satisfacción, ¿no? Entonces ahí es donde yo me hago alguna pregunta en cuanto a la edad en la que nos exponemos a las redes o a cualquier exceso, porque eso sí puede generar patología, puede generar adicciones, y insisto con que, de nuevo, no es el objeto sino el sujeto, y la abstinencia de cualquier sustancia, comportamiento, lo que sea, no va a solucionar nada, porque cuando ya está en nosotros esa conducta adictiva, esa búsqueda del exceso, aunque quitemos una sustancia, va a aparecer por otro lado. Así que bueno, es un poco más complejo que la abstinencia, me parece. Tenemos que pensarlo muy bien. Sí, habría que ver, en realidad me parece que efectivamente quien decida hacer un ayuno de endorfinas, en algún punto ya está encaminando su deseo, digamos, ya está articulando el deseo, porque quien no pudiera jamás lo haría. ¿Me explico? Eh, bueno, hay un video, no sé si lo habrás visto, que viralizó, ¿no? De una nena de unos 12 años que se sube a un avión, tiene que viajar en el avión, y bueno, le piden que, lo típico, que apague el celular porque hay que apagarlo en el avión. Y la piba hace un escándalo que no se puede creer, que no se puede creer. Pero de otro nivel, ¿eh? Y parece que tiene 5 años, no 12. Bueno, sí, es muy interesante, porque si no permitimos ese vacío, seguramente no va a haber deseo y va a haber una generación nueva con muchas dificultades, ¿no? Que bueno, me parece que eso lo podríamos hablar en otro video, lo que pasa hoy en día con los adolescentes, con quienes se encuentran con esta ausencia de vacío. Así que, bueno, un poco la idea del video de hoy era poder problematizar justamente esto que vivimos como lo cotidiano y poder detenernos a pensar qué es lo que estamos consumiendo y después ver a cada uno qué es lo que elige, ¿no? Los invitamos a ese vacío, a generar algo de una pregunta y también emerja algo de ese deseo que estábamos conversando. Dejar de taparnos con pantallas.
Bueno, Sí. Guido, ¿me ibas a decir algo? Sí, no, última cosita que quería decir, me has acordado un poco, porque hoy casi no lo mencionamos, pero creo que hablamos mucho de él, casi tácitamente, ¿no? De Alejandro Schuchmann, eh, que él tiene un artículo en el que justamente titulado Ojalá que tu hijo se aburra, ¿no? Justamente esta recuperación del vacío, o del ocio, o del aburrimiento, ¿no? Como potencial. Me parece que lo querían traer a colación también, porque me parece que hoy le pasamos por encima varias veces a Schuchmann y nunca lo mencionamos de manera explícita. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos entonces a continuar en otro video, por hoy vamos a dejar acá. Te agradecemos, Guido, y cualquier cosa también lo pueden seguir a él en su canal de filosofía. Guido da charlas tanto por YouTube como también en el exterior, así que la verdad que es un placer tenerte de nuevo acá, Guido. No, gracias a vos, Marina, y sí, de una, ya haremos la segunda parte hablando de cómo los adolescentes, particularmente, como esa población tan vulnerable, se vincula con este fenómeno, ¿no? Muy bien, así será entonces. Gracias, hasta luego.